No sé si alguna vez ustedes han hecho algo impulsivo o verdaderamente tonto. Un impulso tonto puede generar consecuencias inesperadas y a menudo negativas. Actuar sin pensar puede llevar a decisiones apresuradas que comprometen la seguridad, las relaciones o los recursos. Un momento de imprudencia puede causar accidentes, malentendidos o incluso problemas legales. Sin embargo, también puede ofrecer lecciones valiosas, recordándonos la importancia de la reflexión y el autocontrol en nuestras acciones diarias. Yo era profesora de secundaria. Mi clase estaba llena de chicos y chicas normales, ya saben, algunos de 10, otros de 7. Ojo que cuando digo de 10 o de 7, me refiero a sus notas porque de edad tenían alrededor de 15 años. Nada fuera de lo común. Uno de los chicos siempre me miraba de una manera especial, se llamaba Ramiro y siempre le decía a sus amigos que estaba enamorado de mí. Y bueno, aunque yo estaba al tanto de esos rumores, nunca hice ningún comentario al respecto. Pensé que era algo típico a esa edad y que era mejor dejarlo pasar mientras Ramiro cumpliera con sus deberes y no se metiera en problemas durante su tiempo en la secundaria. Un día, a la hora de la salida, me quedé unos minutos en el aula. Ya todos se habían marchado y yo solo estaba haciendo algunas anotaciones cuando de pronto volteé y ahí estaba Ramiro. Le dije que ya era tarde, que debía irse, que cualquier asunto relacionado con la escuela sería mejor atenderlo por la mañana. Pero parecía que no había escuchado nada de lo que le dije. Así que me levanté y se lo repetí esta vez con una voz más firme. Ramiro es más alto que yo. Colocó sus manos en la pared como encerrándome en sus brazos. Yo abrí los ojos desmesuradamente y de pronto Ramiro intentó besarme, pero no lo logró ya que lo empujé bruscamente. Tomé mis cosas y salí de inmediato. Bajé a la oficina de la directora quien me dijo que tendrían que citar a los padres de Ramiro para poder hablar de esto y yo estuve de acuerdo. 2 días más tarde, a la hora de la clase, el prefecto me avisó que en la dirección estaba el padre de Ramiro esperándome. Le encargué el aula y bajé para encontrarme con él y hablar de lo sucedido. Yo iba pensando de qué manera tendría que abordar el tema y hacer que lo viera como una situación común en la adolescencia y no lo fuera a castigar severamente. Entré a la oficina de la directora. Ella estaba sentada tras su escritorio. El papá de Ramiro se levantó inmediatamente cuando llegué. Oh. Buenos días, mi nombre es Alejandro Díaz, dijo con una voz profundamente grave. Confieso que en ese momento me quedé sin aliento. El aroma del padre de Ramiro era exquisito e hipnotizante. Su cuerpo atlético sugería que se ejercitaba regularmente en el gimnasio, y el apretón de su mano revelaba una gran fuerza. Aunque no la demostró por completo en el saludo, era evidente. Sentí su mirada penetrante en mis ojos, como si lo arrasara todo a su paso. Me quedé paralizada sin saber qué decir. Él rompió el silencio diciendo, «Maestra, la están saludando». Volví a la realidad, saludé cortésmente, tomé asiento y abordamos el problema. Estuvimos 1 hora conversando, llegando a acuerdos y desarrollando algunos conceptos pedagógicos. Luego salimos de la oficina y don Alejandro me dijo, «Maestra, qué bueno que pudimos hablar y ante todo me disculpo por la conducta de Ramiro. Quiero asegurarle que esto no volverá a ocurrir». Yo respondí que estaba bien, que era algo común y empecé a hablar sin parar, como una cotorra, de manera atropellada. Mientras hablaba, don Alejandro me regaló una sonrisa amplia, sincera, tierna y dulce. Dios mío, juro que amé esa sonrisa. Pero no dejaba de hablar incoherencias hasta que, de pronto, sus grandes manos me sujetaron de los hombros y con un tono suave y conciliador, me dijo, «Profesora, sé que tiene muchas cosas importantes que decirme para complementar lo que hablamos en la oficina, pero quisiera pedirle, si no tiene inconveniente, que continuáramos esta conversación mientras tomamos un café». Sentí que me derretía. Ese hombre era como un dios, lo juro. En mi mente tenía preparada una respuesta negativa. Iba a decirle que no porque estaba casada, tenía un hijo y no iba a dejarme llevar por la locura de salir con otras personas, pero el corazón es impredecible. El corazón es aventurero y soñador. Esos latidos no podían ser solo coincidencias, así que simplemente respondí, «Claro que sí». ¿Cuándo podría ser? Quedamos en vernos el jueves en un pequeño café.
Ese día me arreglé como hacía años no lo hacía. Dejé de lado los aburridos trajes baratos que solía usar y me puse un vestido negro ajustado. Había olvidado lo bien que me quedaba la licra. Se adaptaba a mis curvas a la perfección. Se veía tan bien que en la escuela todos lo notaron a pesar de haberme puesto un enorme abrigo encima para disimularlo. Llegó la hora de la salida y me dirigí al café. Robaba miradas en la calle y confieso que eso me encantaba. Estaba loca, no sabía por qué hacía esto, simplemente me dejaba llevar por un instinto dormido que había despertado. De todos modos, no estaba esperando nada. Solo quería ver a ese hombre tan varonil que había conocido. Me conformaba con verlo. Llegué al café, él venía con una camisa que parecía pintada en su cuerpo. Cada músculo de su torso se notaba, llevaba las mangas remangadas hasta los codos, y sus antebrazos musculosos parecían una invitación a ser abrazada para siempre. Nos saludamos, pedimos café, pero los primeros minutos fueron de silencio incómodo. No sabía de qué hablar. Además, él me había invitado, así que debía comenzar. Sin embargo, el hielo se rompió cuando Alejandro empezó a contarme de su vida. Era viudo y ahora estaba a cargo de Ramiro, quien a veces era impulsivo, pero era buen muchacho. Así transcurrió la tarde en un intercambio de anécdotas. Sin embargo, por alguna razón, hábilmente, evité decirle que estaba casada. Al terminar, Alejandro me dijo: «Nada me encantaría más que nos volviéramos a ver, ¿te parece el próximo jueves?» Yo debería haber dicho que no, pero antes de que terminara de hablar, ya había respondido que sí. Al despedirnos, me dio un beso en la mejilla, peligrosamente cerca de mis labios. Su poderoso y sutil abrazo me hacía sentir en caída libre. Su pecho se apoyó en el mío, que se debatía en un audaz escote. Luego me preguntó si estaba nerviosa, dado que mi corazón latía violentamente. Le dije que estaba bien, que nos veríamos el jueves sin falta. Esa semana me sentía como una niña pequeña esperando su cumpleaños. Martín, mi esposo, lo notó y me preguntó por qué estaba más feliz de lo normal. Naturalmente, lo negué. Le dije que todo estaba bien, que lo amaba y esas cosas. Incluso ese día terminamos teniendo intimidad. Martín ya se había descuidado un poco. Tenía su barriga cervecera y no era tan cuidadoso al elegir su ropa ni sus lociones. Yo igual lo quería así, no lo criticaba. Aunque, cuando pensaba en esto, trataba de evitarlo. No quería pensar en que lo que estaba haciendo estaba mal. Muy mal. Llegó el jueves. Mi carro no circulaba ese día, así que llegué al café en un Uber. A la entrada del café estaba Alejandro, radiante como siempre. Se destacaba desde cualquier ángulo. Era un hombre que cualquier mujer desearía sin dudar. Cuando llegué a saludarlo, él no respondió con palabras. Fue un beso que nunca había experimentado en mi vida. Profundo y apasionado. Al mismo tiempo, era dulce y tierno, pero sentía la fuerza de sus brazos sosteniéndome. Me dejé llevar. Me entregué a lo que fuera que sucediera. Ya no era dueña de mí misma. Estaba dispuesta a permitir que Alejandro dirigiera el destino de las próximas horas. No entramos al café. Nos dirigimos a su auto y fuimos a uno de esos lugares privados donde se puede dar rienda suelta al instinto sin críticas. Con total privacidad. Ahí, donde se puede expresar la emoción y la locura sin que nadie haga preguntas. Allí donde se puede explorar hasta el límite del dolor sin que nadie objete. Alejandro utilizó toda su fuerza para conectar con mi alma. Jamás había visto una actitud tan imponente. Era abrumador. Era como sujetar un brazo. De ese tamaño eran sus sentimientos. Y ahora depositaba sus sueños en mí. Al final, una hermosa lluvia de blancas estrellas caía sobre mi rostro enamorado. Era la Vía Láctea del amor. Yo era suya. Y sí, estaba completamente loca por Alejandro. La locura nos llevó a vernos todos los jueves. En poco tiempo, nos veíamos lunes, martes, jueves, y a veces hasta viernes. Los fines de semana en mi casa, yo estaba distraída,
no prestaba atención a los juegos ni a las reuniones. Mi mente estaba en otro lugar, en el planeta Alejandro, recordando cómo su amor me alimentaba, cómo su experiencia abría todas las puertas que encontraba, traspasándolas con gallardía y fuerza. Nunca había tenido eso con nadie, ni siquiera con Martín. Un día cualquiera, después de la clase, Ramiro se acercó a mi escritorio. Lo miré esperando a que hablara, pero no dijo nada. Solo sacó su teléfono celular y me mostró unos vídeos. Dios mío. La sangre se me congeló. Varios de ellos mostraban a Alejandro y a mí besándonos en la calle con una pasión desmedida. Otros nos captaban entrando en su auto y otros, entrando a esos lugares prohibidos del deseo momentáneo. Guardé silencio, esperando saber cómo utilizaría esos vídeos. Era obvio que intentaba chantajearme. Ramiro dijo con mucha seguridad, tengo otro celular. Ahí tengo el número de su esposo. Quiero que haga conmigo lo mismo que con mi papá. Quiero que vayamos al mismo lugar y hacer lo mismo con usted. Si accede, estos vídeos nunca llegarán a manos de su esposo. Le dije que tenía que detenerse y pensar bien las cosas. Que era normal que se sintiera así. Ramiro me interrumpió diciendo, también se los enviaré a su madre y a su suegra. Toda su familia se va a enterar de lo que usted hace, maestra. Y además le diré a todos que en realidad fue usted quien quiso besarme, y con estos vídeos todos me creerán. Ramiro salió del salón y yo me quedé sumida en mis pensamientos, sin saber qué hacer. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a Alejandro para contarle lo que su hijo planeaba, pero me detuve. Si Ramiro veía que hacía eso, enviaría los vídeos a mi familia y eso destruiría mi vida. Me odiaba a mí misma. No debí hacer eso, no debí salir con ese hombre, debí dejar que las orientadoras se encargaran del caso de Ramiro. Pero ya era tarde para lamentaciones. Al día siguiente, al finalizar la clase, Ramiro entró al salón cuando solo estaba yo. Se acercó a mi escritorio para preguntarme qué había decidido. Le dije que no podía hacer lo que me pedía. Que él era muy joven y era ilegal, que no insistiera, que debía haber alguna forma de arreglar las cosas. De pronto, Ramiro se acercó demasiado a mi rostro, casi pegando su nariz a la mía. Traté de permanecer indiferente, no podía mostrar debilidad. Con su cara casi pegada a la mía, me dijo en voz baja, voy a arruinarle la vida. A mí nadie me rechaza. Tuve que contener mi rabia. Sin pensarlo, lo agarré del cabello, lo acerqué a mi cara y le susurré, no tienes idea con quién te estás metiendo, chico. No lo sabes. Puse mi expresión más seria, una que pareciera de maníaca. Ja ja ja. Así estuvimos por unos 20 segundos hasta que Ramiro se apartó y dijo, le di una salida fácil, maestra. Nada le hubiera costado hacerme feliz por un día. Así como se entrega a mi papá, solo pedía eso y usted me lo negó. No se preocupe, maestrita. Los vídeos donde está con mi papá no los verá nadie. Lo juro. Y se marchó. Cuando Ramiro se fue, estaba aterrada. Pero en cierto punto, aliviada. Tal vez solo quiso hacer una demostración de poder, pero mi mente se quedó con eso último, con que no mostraría los vídeos a nadie. Pasó una semana sin ver a Alejandro, pero no pude más, y a la semana siguiente volvimos a nuestras citas. A disfrutar la deliciosa miel que Alejandro me ofrecía y a terminar adolorida por el intenso ejercicio físico al que me sometía. Ninguna rutina de gimnasio se comparaba con lo que me ocurría. Desconocía lo flexible que podía ser. Un día hubo una reunión de maestros. Llegué como siempre. Había una pantalla y un proyector que nunca faltan en estas reuniones mensuales. La directora iba a comenzar la reunión y abrió un archivo en la laptop para proyectarlo. El archivo era un vídeo. Un vídeo de un salón de clases. Lo vi con normalidad, pensando que tendría que ver con el tema del día. Sin embargo, al fondo se veía un escritorio con un muchacho de espaldas y una maestra sentada. La maestra era yo y Ramiro era el muchacho de espaldas. El rostro del muchacho estaba muy cerca del mío, aunque se veía de espaldas y no se alcanzaba a distinguir bien,
cualquiera podría pensar que nos estábamos besando, pero eso era completamente falso. De pronto, la directora, intrigada por el vídeo, que claramente no era el archivo que planeaba mostrarnos, le dio play. Cuando el vídeo comenzó a reproducirse, se veían mis manos enredándose en el cabello de Ramiro. En realidad, nos estábamos amenazando mutuamente, estábamos enojados. Pero al estar lejos y sin audio, solo parecía que una maestra abusaba de su poder, y se veía terriblemente claro. El poder de un vídeo sin contexto es brutal. Alguien nos había grabado con su celular. Y no fue casualidad, esto fue obra de Ramiro. Lo había planeado todo. Pero no había manera de explicarlo porque nadie me iba a creer. Obviamente, fui denunciada y procesada. Dije la verdad, expliqué lo que había sucedido, que era una trampa de Ramiro. De hecho, yo misma había informado a la dirección en su momento. Y bueno, después de una investigación, las autoridades concluyeron que era inocente. Pero aún así, me denunciaron por amenazas, lo cual me haría perder mi trabajo. Y adivinaron, naturalmente perdí a Alejandro. Pero lo peor es que perdí la honra y el respeto de mi familia y perdí a Martín, quien ahora no me permite ver a mi hijo. Lo perdí todo. Lo perdí por embriagarme con el amor prohibido. No sé qué opinen ustedes de estas cosas, pero solo puedo aconsejarles que valoren lo que tienen antes de cometer una tontería. Y esa fue mi historia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo, donde exploramos una historia llena de giros inesperados y decisiones difíciles. Si te ha gustado este contenido, dale like y suscríbete para más contenido como este. Hasta el próximo vídeo.